a esta interfase de AutoCAD. Entonces, para los que ya lo tienen instalado, muy probablemente ya lo hicieron, pero para los que están por instalarlo, esto es con lo que se van a topar cuando ustedes abren el programa, ¿no es cierto? Entonces, una vez que ustedes abren AutoCAD, nos vamos a ver con esta primera pantalla, primera interfaz en donde tenemos un menú rápido, ¿no es cierto? Que es el iniciar el dibujo, abrir archivos, abrir un conjunto de archivos, obtener más plantillas en línea y examinar dibujos de ejemplo, ¿no es cierto? Estas dos últimas opciones pueden ser muy atractivas, ¿no es cierto? Las plantillas en línea y examinar dibujos de ejemplo, porque estas también están digamos que en la nube de Autodesk, que es el que desarrolla este programa. Eh, no resulta peligroso entrar a estos archivos, sino podría haber un inconveniente cuando no tenemos una licencia 100% avalada por Autodesk. Pero en todo caso, no hay riesgo de que el programa se bloquee o algo por el estilo. Acá vamos a tener una lista de documentos recientes, ¿no es cierto?, que nosotros podríamos llegar a elaborar, un área de notificaciones que básicamente nos dicen las actualizaciones que va teniendo el programa, y uno también se puede conectar a Autodesk. Una de las innovaciones más grandes que tiene Autodesk, que es el desarrollador de AutoCAD, es la posibilidad de cada vez trabajar más en línea, ¿no es cierto? De hecho, algún momentito podemos tocarlo como tema variado. Están desarrollando una plataforma que se llama Fusion, que es un programa que conjuga varios aspectos del AutoCAD, varios aspectos del Inventor, pero que funciona en línea. Entonces, es una verdadera maravilla porque aligera drásticamente el peso del programa en nuestras memorias, ¿no es cierto?, en nuestros discos duros, y funciona muy bien. Entonces, ahí, por ahí un poco se perfila el uso de material de ingeniería en lo que tiene que ver con diseño. Ahora, vamos a imaginarnos que nosotros vamos a empezar con un proyecto nuevo, entonces empezaremos dando clic acá en iniciar dibujo. Cuando nosotros iniciamos un dibujo, automáticamente ingresamos a esta pantalla de aquí. Esta pantalla de aquí va a ser ya el espacio donde nosotros trabajemos, pero previo a ir por allá, vamos identificando parte por parte lo que el software tiene para nosotros. Acá tenemos un menú principal de AutoCAD, ¿no es cierto? Sobre todo este botón de acceso rápido a las configuraciones, donde tenemos las típicas opciones para abrir un nuevo documento, generar un nuevo documento, abrir, guardar el archivo como plantilla, como dibujo, como un dibujo para versión web y aplicación móvil, para importar un dibujo desde otro software, para exportar un dibujo a otro software, para publicarlo en línea, para imprimir, ayudas al dibujo y cerrar el programa, ¿no es cierto? Me gustaría que nos centremos en esta parte de aquí que dice ayudas al dibujo, ¿no es cierto? En ayudas al dibujo hay una primera opción que es bastante útil siempre que vamos a empezar un proyecto, y es esta de aquí de las unidades, ¿no es cierto? Entonces, en ayudas al dibujo, nosotros damos clic en unidades y se nos va a abrir esta pantallita. Entonces, es interesante que nosotros precalibremos el estilo de trabajo en el que vamos a desarrollar nuestro proyecto. Vamos a tener que calibrar aquí las medidas en longitudes y en ángulos, ¿no es cierto? Entonces, para las longitudes, pueden ser longitudes científicas, decimales, fraccionarias, pies y pulgadas 1, pies y pulgadas 2, ¿no es cierto? Normalmente, en el sistema internacional y en nuestro país se trabaja mucho con longitudes decimales, ¿no es cierto? El grado de precisión de estas longitudes, bueno, fíjense que tenemos un grado de precisión muy alto, ¿no es cierto?, con cerca de 8 decimales. Yo normalmente suelo trabajar con 2 grados decimales para cursos de diseño asistido por computador, porque aquí no vamos a trabajar todavía con elementos de muchísima precisión, ¿no es cierto? Entonces, 2 grados decimales, de hecho, ya es un buen grado de precisión.
Y para los ángulos, bueno, hay grados en grados, minutos y segundo, grados normales, grados decimales, radianes y unidades topográficas. Aquí normalmente trabajaremos con los grados decimales, ¿no es cierto? Y una precisión, asimismo, podría ser de 2 unidades decimales o incluso sin unidades decimales, ¿no es cierto? Ángulos totalmente enteros. Aquí sí es necesario ver que no tengamos activada la casilla de en sentido horario, porque esto un poco nos puede dificultar la generación de ángulos mientras nosotros trabajemos. Y por acá, lo más importante de esto, ¿no es cierto? Las unidades de trabajo, ¿no es cierto? No es correcto que un mismo plano se trabaje en varias unidades. Por eso es esencial que nosotros, previo al desarrollo de cualquier proyecto, ya establezcamos la unidad que se va a utilizar en cualquier proyecto. Supongamos que ahorita vamos a trabajar en centímetros, pues entonces dejamos la unidad como centímetros. Y esto, el tema de iluminación es más para el tema del modelado en 3D, que no es una temática inherente a nuestro sílabo. Entonces simplemente lo vamos a dejar como internacional, ¿no es cierto? Doy a aceptar y he dejado configurada mi tema de unidades para trabajar en el AutoCAD. Ahora, vamos viendo qué son toda esta serie de barras de uso para el usuario, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos una barra de acceso Profe, rápido a esta de aquí, con sus respectivos botones de deshacer y rehacer para cuando queremos borrar el último paso hecho. Y también tenemos este control de propiedades, ¿no es cierto? Que igual si le doy clic, se me va a abrir todo este despliegue de elementos para calibrar. Pero bueno, normalmente aquí podemos por lo pronto quedarnos con la selección que viene por defecto instalada en el AutoCAD, ¿no es cierto? Vamos con los menús. Tenemos un primer menú de inicio, ¿no es cierto? Donde vamos a tener todas las herramientas de dibujo y de modificación, un pequeño segmento de lo que es la acotación, ¿no es cierto? Las propiedades de las capas. Las capas, ya veremos en un par de clases más, son plataformas en donde uno trabaja un mismo plano para de alguna manera gestionar mejor todos los estilos de línea y características de nuestros proyectos. Tenemos una herramienta de inserción, las propiedades del dibujo, los grupos, utilidades y bueno, una serie de herramientas que podrían complementar al estudio de los dibujos en 2D. Eh, Acá tenemos un menú de inserción, este un poco más enfocado a la importación y exportación de elementos, ¿no es cierto? En algún momento podría ser que utilicemos este menú de aquí. Este menú de anotación en donde aquí sí está muy desarrollado, ¿no es cierto? El tema de la acotación nos sirve para hacer toda la acotación de un documento, para insertar tablas, para insertar marcas, para insertar escalas, ¿no es cierto? Entonces, un menú en el que se trabaja bastante una vez que tenemos un proyecto ya realizado. El menú paramétrico, este nos sirve para hacer bastantes actividades de fijación y restricciones a nuestro dibujo, ¿no es cierto? Sobre todo cuando necesitamos que ciertos aspectos técnicos y geométricos o gráficos de nuestro proyecto necesiten una serie de condiciones, ¿no es cierto? Esto es en cuanto al dibujo. Ahora el resto ya son menús para un poco configurar el programa como tal. Tenemos el menú de vista en donde podemos activar y desactivar los distintos menús de acceso para trabajar en el AutoCAD, el menú de administrador, ¿no es cierto? Donde una de las opciones atractivas es esta de grabar. Uno puede grabar el proceso de elaboración de un proyecto, que esto nos va a servir a veces para saber en una cronología cómo se diseñaron ciertos elementos. Eh, otro, otro, Otra opción bastante interesante de aquí es las paletas de herramientas, que uno las puede configurar según la necesidad de lo que esté trabajando, ¿no es cierto? En el menú de salida es un menú diseñado para dejar preestablecidos todos los elementos que deseemos considerar para el ploteo, ¿no es cierto? Tenemos una vista preliminar, unas opciones de trazos,
y una opción de exportar en línea, ¿no es cierto? Los complementos, bueno, esto es cuando se tiene el programa comprado con una licencia y aquí es para gestionar algunas características que pueden ser descargadas desde la plataforma. Este es para una manera de comparar gráficos, ¿no es cierto? Un menú comparativo y aplicaciones destacadas que igual funcionan cuando nosotros compramos paquetes de trabajo en Autodesk, ¿no es cierto? Entonces, si supongamos mi futura actividad económica está enfocada en la elaboración de tarjetas electrónicas, podría comprarme una aplicación de tarjetas electrónicas, ¿no es cierto? Donde ya vengan prediseñados a lo mejor pistas de contactos, elementos electrónicos como transistores, resistores, capacitores, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, todos estos son menús de utilización del AutoCAD. Regresemos a nuestro menú principal, que es el menú de graficación, y quiero que ustedes identifiquen algo. AutoCAD es un programa que cada vez ha mejorado mucho la capacidad de ser amigable con el usuario. Entonces, hoy por hoy, desde algunas versiones atrás, cuando yo pongo el cursor en cualquiera de estas opciones, por ejemplo, me voy a situar en esta opción arco, ¿no es cierto? Entonces, automáticamente AutoCAD me genera una explicación textual, una explicación visual y adicionalmente en esa parte de abajo me indica el comando que yo puedo utilizar para acceder a la opción arco, que es ese comando que está escrito en negrita ahí, ¿no es cierto? Que dice justamente arco. Entonces, eso es otra característica del AutoCAD. Se lo puede trabajar con el mouse, ¿no es cierto? Con el mouse para manipular el cursor, pero previamente al mouse, ¿no es cierto? Los primeros programas de AutoCAD eran trabajados con el teclado, era un programa que trabajaba en base a comandos y coordenadas. Hoy nos da la posibilidad de coordinar esas dos metodologías y no tienen idea las versatilidades que puede llegar a tener el reconocimiento de las funciones del AutoCAD para trabajar como comandos, ¿no es cierto? Efectiviza mucho el tiempo de trabajo en un proyecto cualquiera. Entonces, veamos, por ejemplo, la explicación textual de esto. Nos dice, va a crear un arco mediante 3 puntos, por ejemplo, y nos indica, bueno, si se tiene el punto 1, 2 y 3, y yo establezco esos mismos puntos, AutoCAD solito elabora un arco de circunferencia por esos 3 puntos. ¿Qué pasa si me voy por acá y pongo acotar? Me dice acotar, dice crea varios tipos de cotas en una única sesión de comandos. No nos da una representación gráfica de esto porque lo que queramos acotar es muy abierto, ¿no es cierto? Pero sí nos da siempre el código, por así decirlo, la frase, la palabra, el cifrado, como ustedes lo quieran llamar, para pedir al AutoCAD acotar mediante un comando, ¿no es cierto? Y ya que estamos hablando de los comandos, siempre vamos a tener esta barrita flotante en donde nosotros podemos escribir los comandos. Supongamos que yo quisiera hacer una línea, pues entonces podría teclear el comando línea, automáticamente el AutoCAD me va a dar todos los comandos que puedan estar relacionados con la elaboración de líneas, ¿no es cierto? Línea, línea de diseño, línea de construcción, línea AM, línea COM, línea de centro, y bueno, hay un conglomerado más de líneas, ¿no es cierto? Si yo sigo dando scroll down al mouse, me va a dar todos los comandos posibles, ¿no es cierto? Bueno, en este caso no deseo aplicar ningún comando, pero es la idea de que reconozcan esta barrita. Esta barrita también puede ser ubicada en algún punto fijo de la pantalla, se lo puede anclar, por ejemplo, en la parte de acá abajo, o se lo puede mantener flotante en el área gráfica. Hablando de área gráfica, bueno, el área gráfica es todo lo que vamos a tener aquí en este espacio negro, ¿no es cierto? Superior al área gráfica tenemos estas viñetitas en donde van a estar indicados todos los proyectos en los que estamos trabajando. Nosotros tenemos nuestra ventana de inicio que vimos ya previamente, a ver, que es esta de aquí, y también tenemos el dibujo 1, que es el que estaríamos en este momento elaborando, ¿no es cierto? Hacia su derecha, acá tienen un pequeño menú, ¿no es cierto? Que es el menú de navegación, como yo le denomino. Este nos va a permitir revisar
en qué plano estamos trabajando, nos va a permitir orientarnos hacia el norte, sur, este o oeste del documento. Y acá abajo tenemos otras opciones como son la extensión, que nos hará un zoom in al gráfico que estemos trabajando, la órbita, que nos permitirá navegar en 3D alrededor de nuestro objeto. Pero bueno, nosotros estaremos trabajando en 2D, no es una herramienta que utilizaremos comúnmente. El encuadre, que nos servirá para movernos en el área gráfica, ¿no es cierto? Muy útil cuando tenemos proyectos grandes. Y esta de acá, que es el show motion, que es cuando nosotros estamos grabando nuestra ejecución, que nos va a permitir dirigirnos a este espacio en donde podemos ver la línea de tiempo del trabajo que vamos realizando. En la parte de acá abajo tenemos otros dos menús. Este menú de acá, que es el menú de modelo, este nos va a servir para un poco calibrar el área gráfica y características de graficación del AutoCAD. Entonces, por defecto, el AutoCAD a veces aparece como yo lo tengo aquí, pero es interesante que siempre accionemos este primer botón de aquí, que es la rejilla del dibujo, ¿no es cierto? Es decir, trabajar en un modo de grilla para nosotros tener una buena referencia de cómo estamos elaborando nuestros gráficos. Entonces, cuando yo la acciono, ¿no es cierto? Automáticamente me aparece esta cuadrícula, esta grilla, ¿no es cierto? Que me permite tener una mejor relación del trabajo. Este modo de aquí, el Ortho Mode, y el modo de acá, que es el de rastreo polar, les anticipo que no lo tengan accionado porque nos sirven para trabajar en campos muy específicos. El Ortho Mode me permite solo trabajar de modo ortogonal, es decir, con ángulos relativos al ángulo de 90 grados, ángulos rectos o ángulos planos, ¿no es cierto? Y el rastreo polar... Buenas tardes, profesor, perdone. Sí, dígame, Juan Diego. No, digo buenas tardes, estoy ingresando recién, estoy recién Ah, llegando del tranquilo, Juan Diego, trabajo. no se preocupe. Siéntase bienvenido, pues, y ojalá le vaya cogiendo el hilo a lo que estamos haciendo. Eh, Gracias, profe. También tenemos un modo Snap, que no les recomiendo accionarlo porque esto nos va a permitir tener como puntos de coordenados solamente a los puntos intersectados por esta misma grilla, ¿no es cierto? Entonces restringe mucho la capacidad de trabajo, ¿no es cierto? Entonces mi recomendación es que siempre tengan activado el Grid Mode y el Ding Mode. El Ding Mode nos sirve para cuando yo estoy graficando, permitirnos identificar, primero que nada, fíjense que ahorita yo he elegido el comando línea, ¿no es cierto? Y me dice primer punto, y noten que me aparecen dos valores ahí, uno a la izquierda y otro a la derecha. El valor de la izquierda, muchachos, vendría a ser una especie de coordenada en X y el valor de la derecha es una coordenada en Y, ¿no es cierto? Entonces, si yo retiro este Ding Mode, no voy a tener una visualización de esas coordenadas. También me sirve para que si en este caso yo quiero hacer una línea, ¿no es cierto? Me permita ver cuánto estoy graficando esa línea. Entonces, por ejemplo, si yo me sigo extendiendo, vemos cómo va cambiando la medida. Aquí, por ejemplo, tengo 54,02 centímetros. Si me extiendo más acá, tengo 166,92 centímetros, ¿no es cierto? A 0 grados. Entonces, esa es la ventaja de tener activado el Ding Mode. Y como está abierto ahí, como ustedes lo ven, está sombreado en azul, quiere decir que yo puedo acceder mediante teclado a poner el valor que yo quiera. Entonces, por ejemplo, yo quiero una línea de 50 centímetros nada más. Entonces, yo puedo ingresar ese valor, ¿no es cierto? Con el botón Tab, ¿no es cierto? La teclita de Tab en el teclado, puedo pasar en cambio a especificar el ángulo con el que yo quiero que se ejecuten esos 50 centímetros. Entonces, por ejemplo, 45 grados. Enter y ya se ha graficado una recta de 45 grados con 50 centímetros de extensión. Pero lo que me ha facilitado ver todo el tiempo lo que yo estuve realizando es tener activado el Ding Mode, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué otras opciones tenemos por aquí? Tenemos el dibujo isométrico, que es cuando nosotros estamos trabajando en perspectivas. Es una herramienta muy útil en el AutoCAD, aunque nosotros no la vamos a utilizar a propósito para tener una referencia más primitiva de cómo se realizan las isometrías en dibujo técnico aplicado al diseño en CAD.
Acá tenemos el AutoSnap para rastrear referencias de objetos, ¿no es cierto? Que tampoco les recomiendo mucho su uso, pero sí les recomiendo que tengan activado este de aquí, aunque este viene activado por defecto, que es el OSNAP. El OSNAP son puntos de referenciación para su utilización en el AutoCAD. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el AutoCAD va a identificarme automáticamente puntos finales, puntos medios, centros de circunferencias, podría también activar centros geométricos, puntos cualquiera en el espacio e intersecciones y perpendicularidad. Ojo, yo puedo activar todos. ¿Cuál es el conflicto de activar todos? Que primero el programa se demora más en procesar y luego que me pueden llegar a generar confusiones al momento de la graficación. Los que yo tengo aquí son de mi preferencia, pero ustedes conforme vayan trabajando irán viendo cuál es el que más utilizan. Entonces, ¿cómo funciona esto? Supongamos que yo vuelvo a escoger ahora el comando círculo, ¿no es cierto? Y esta recta que hemos graficado me va a servir para graficar este círculo. Noten cómo automáticamente me identifica el punto final de esa recta con ese cuadradito verde. Si yo me voy hacia la extensión de la recta, ya encontró el punto medio, ¿no es cierto? Si es que me sigo acercando al otro extremo, encuentro el otro punto final de esta recta. Esos puntos están hallados por tener activado el OSNAP. ¿Está bien? Entonces, es muy interesante que tengan ese activado. Estos de acá son los objetos de anotación. Como todavía no vamos a trabajar la parte de acotación, vamos por lo pronto a dejar estos sin pararles mucha bola. Y aquí tenemos un acceso rápido al tema de las escalas, que es lo que estuvimos viendo el día de ayer. Aquí yo automáticamente ya puedo preestablecer la escala en la que voy a trabajar y el AutoCAD se ajusta a la escala de trabajo para que el trabajo sea más ágil, ¿no es cierto? Acá tengo opciones de configuración, entonces puedo configurar el dibujo y anotación, los elementos 3D básicos, los modelado de 3D, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? También tengo un acceso a las unidades aquí, pero aquí lo único que voy a hacer es cambiar no la unidad de graficación, sino el estilo de unidad, es decir, me puedo ir de decimal a pies y pulgadas, aunque no es algo que se haga muy comúnmente. El aislamiento de objetos y el clean screen, que no les recomiendo utilizar porque va a dejar toda la pantalla como área gráfica y van a tener que llamar nuevamente a los distintos menús de trabajo. También que se fijen que siempre voy a tener una referencia de cuadrante, ¿no es cierto?, en mi área gráfica que yo le puedo ubicar en cualquier lugar de la pantalla para preestablecer valores de coordenadas. Entonces, ¿qué pasa si yo muevo este eje X, Y al puntito donde yo desarrollé mi línea? Entonces, automáticamente hice que ese punto inicial donde yo grafiqué mi línea se convierte en la coordenada 0.0. Y lógicamente lo que quede por debajo serán coordenadas negativas, por arriba coordenadas positivas en cuanto al eje Y se refiere, a la derecha coordenadas positivas y a la izquierda coordenadas negativas en lo que al eje X se refiere. ¿No es cierto? Es nada más una herramientita útil para quienes les gusta trabajar referenciándose en coordenadas. Entonces, esta es prioritariamente la interfase del AutoCAD de señores y señoritas estudiantes. Es importante, sobre todo, que en este momento nos demos cuenta de algunas cosas elementales. La primera, que AutoCAD puede ser utilizado con el mouse, con el cursor, pero también puede ser utilizado por medio de comandos, ¿no es cierto? Si yo pongo círculo, tengo la opción de ingresar al círculo, ¿no es cierto? Doy enter, me dice precise primer punto, precise punto central para el círculo o ingrese 3P para dar 3 puntos coordenados por donde pasa la circunferencia, 2P para dar 2 puntos coordenados por donde pasa la circunferencia o T para indicar un punto de tangencia por el que pasa esa circunferencia. Como yo no quiero ninguna de esas opciones, simplemente indico el punto central en el que voy a trabajar. Entonces la coordenada 40, ¿no es cierto? Punto 40. Enter. Ya está
el centro de mi circunferencia en 40 unidades de X y 40 unidades de Y. Ahora dice preciso radio del círculo o ingrese la tecla D. Si alcanzan a ver cómo la D en esa palabra diámetro está con azul. Eso quiere decir que si yo ingreso la letra D, no voy a precisar el radio, sino voy a precisar el diámetro, ¿no es cierto? Entonces ya he cambiado, me dice precisa el diámetro. Bueno, el diámetro de mi circunferencia va a ser de 100 unidades. Enter, ya está graficada la circunferencia. En ningún momento toqué el mouse, ¿no es cierto? Pero también puedo ir a la opción círculo, darle un clic, precisar el centro, ¿no es cierto? Extender el mouse, 100 unidades. Bueno, podría tratar con puro pulso escoger un... A ver, esta le hicimos diámetro 100, diámetro 50. Es, Pues aquí es el radio, profe. radio 100, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso No, es... radio más pequeña debe ser. A ver, aquí el diámetro fue El 50. diámetro es 100. Ah, ya. Entonces, radio 100, radio 50, ¿no es cierto? O radio 25, perdón. Radio 25, bueno, veamos. A ver, radio 50 sería. Bueno, ups, ahí le di clic sin querer. Me salió más o menos una circunferencia de 54 centímetros de radio. Pero bueno, creo que se pudo evidenciar cómo la primera circunferencia fue hecha todo mediante el ingreso de valores con el teclado y la segunda fue todo hecho mediante la ejecución y la manipulación del mouse. Ahora, ¿puedo trabajar con ambas? Por supuesto. De hecho, la gran ventaja es que para ciertos aspectos podríamos utilizar el mouse y para otros aspectos podríamos utilizar el teclado. Este momento lo que estoy haciendo es un barrido con el mouse para borrar estos dos objetos. Los barridos se hacen presionando el clic del mouse y tratando de recubrir toda la zona que yo quiero trabajar o actuar. Entonces, eso primero, el AutoCAD lo puedo trabajar mediante comandos y mediante el mouse. El AutoCAD siempre me retroalimenta con las distintas opciones que yo voy a trabajar. ¿Qué pasa si me asiento por aquí? ¿Qué son estos dos triángulos? Ah, dice que es una opción de simetría. Me dice, crea una copia simétrica de objetos designados. Puede crear objetos que representan la mitad de un dibujo, seleccionarlos y reflejarlos simétricamente respecto a una línea especificada para crear la otra mitad. Entonces, tengo aparte esa asistencia gráfica que me hace entender lo que hace esa herramienta. Y finalmente abajo tengo el comando que ha sido tal cual se escucha, simetría, ¿no es cierto? Y también tengo la opción de ingresar mediante la tecla F1 a un menú de ayuda que me complementará aún más con las dudas que yo tenga sobre una u otra herramienta. Entonces, un poco lo que quiero dejar marcado aquí, jóvenes, es que si yo dispusiera de muchísimo tiempo y me gusta ser curioso, yo puedo una a una ir reaccionando a las opciones y viendo qué es lo que hacen y AutoCAD me irá guiando, me irá dando un proceso, una orden lógica de acciones que yo tengo que hacer para trabajar con las distintas herramientas. Pero bueno, eso no va a ser un deber, ni mucho menos, para eso estoy yo acá, para tratar de enseñarles esa partecita. Entonces, básicamente, eso, muchachos. Esta es una primera vista al AutoCAD para que si de repente ya lo descargan y deciden ingresar para estar curioseando un poco por aquí, bienvenidos sean. Lo que sí, cuando tengan dudas de algo que están por hacer, es preferible no ser muy valientes por poner un apelativo, porque el AutoCAD es un programa que nos permite como usuarios autocalibrarle tanto que en algún punto podríamos hasta descalibrarlo, ¿no es cierto? Y luego tendríamos que hacer muchísimas acciones para regresarlo a sus funciones y a su puesta a punto originales. Entonces, no sé si les queda alguna duda respecto a esta primera vista a la interfase de AutoCAD, algo que quieran conocer o que les llame la atención. ¿Ha quedado clara esta explicación respecto a cómo es la interfase? Sí, profe, ya algo mismo nos queda. Creo que ya cuando empecemos, ya arranquemos todos, creo que ahí vamos a tener más dudas y ahí creo que me tendría que ayudar. Ya, muy bien. Sí, aparte que todos los trabajos que haremos, pues los haremos
como les había manifestado al inicio de la clase. Trabajaremos aquí en la sesión ciertos elementos, ciertas cosas claves, y siempre van a tener también el respaldo de un tutorial. Este tutorial hecho por mí mismo, ¿no es cierto? Para que no haya tampoco un conflicto de que yo les digo las cosas de una forma, pero les mando a ver un tutorial de otro profesor que las hace de otra forma y eso les termina confundiendo el doble, ¿no es cierto? Por supuesto que hay más tutoriales y como les dije en un inicio, los invito a verlos siempre que puedan, pero trataremos de marcar una línea de trabajo estandarizada que nos permita avanzar en los distintos criterios y elementos que nosotros vamos a trabajar. Para finalizar esta clase, me gustaría indicarles algo adicional. El AutoCAD tiene acá en la parte superior este menú en donde se despliegan las distintas opciones de trabajo. Consideras que nosotros siempre deberíamos estar en esta parte donde dice dibujo y anotación, pero AutoCAD puede trabajar también modelado en 3D. Si yo voy a modelado 3D, quiero que noten cómo automáticamente cambian el menú de graficación. Me aparecen otro tipo de opciones, ¿no es cierto? Ahora tengo una opción de modelado con muchísimas opciones. Tengo un menú de malla, ¿no es cierto?, para generar trabajos que van a ser luego expuestos a programas que básicamente generan simulaciones a los objetos que nosotros diseñamos, una edición de sólidos, una edición de dibujo, una gran gama de operaciones booleanas, ¿no es cierto?, de modificación, un elemento para seleccionar planos de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, más que confundirles con más y más información, quiero que identifiquen que cuando yo no encuentro familiar mi área de trabajo, mis herramientas de trabajo, es porque probablemente aplasté algo y me fui a otra área de trabajo de AutoCAD. En este caso, un área de modelado, ¿no es cierto?, en donde se trabaja más en 3D. Entonces, recuerden, siempre tener en cuenta que los trabajos que yo realizaré durante este curso serán en dibujo y anotación, ¿correcto? Y pienso que para no inflarnos con mucha información, podríamos dejar hasta ahí. La idea es que el próximo miércoles, Dios mediante, muchos de ustedes ya puedan tener el software y podamos elaborar una primera práctica. Y de esa primera práctica generar un primer deber. Con esto no quiero escandalizarles a quienes no tienen todavía el AutoCAD, pero sí un poquito generarles en sus mentes, en sus expectativas y en su planificación la adquisición ya del programa, ¿no es cierto? Porque no vale la pena que nos empecemos a relegar desde un inicio con el resto de nuestros compañeros. ¿Alguna consulta o duda? Profe, buenas tardes. Sí, Habla con Andrés, ¿cómo va? cuéntame. Em, Más bien, primero, disculpándome, llegué tarde, tema laboral. El otro tema es de que usted ya empezó con la parte inicial de AutoCAD y es un poquito, quisiera revisarle otra vez el tema inicial del AutoCAD. Ahorita ya le tengo descargado yo el tema del AutoCAD. Entonces, como parte inicial, si me fuera chévere que le repite ese tema. Claro, claro, Andrés. Algo rápido. Más que nada, Andrés, lo que habíamos mencionado es que cuando nosotros ingresamos a AutoCAD, la primera pantalla con la que nos topamos es esta. No sé si ya pudo ver esta partecita de aquí. Y en esta parte de aquí es en donde podemos acceder a archivos recientemente trabajados que nos van a aparecer por acá o ejecutar un nuevo dibujo, ¿no es cierto? Dándole clic lógicamente a iniciar dibujo. Si yo quiero iniciar dibujo de una manera preestablecida, también puedo elegir en esta viñetita de aquí el uso de plantillas, ¿no es cierto? Eso es algo que pienso en realidad trabajar la próxima clase, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las plantillas prediseñadas por AutoCAD y cómo puedo yo elaborarme también una plantilla, ¿no es cierto? De hecho, un poco adelantándome a los hechos, de eso se va a tratar nuestro primer deber. Algo ya les había dicho, que nosotros vamos a tener que elaborar plantillas con formatos normalizados, ¿no es cierto? Bueno, ya veremos eso exactamente cómo se hace.
Y cuando yo pongo en iniciar dibujo, Andrés y compañeros, pues automáticamente me llevará a un área gráfica, ¿no es cierto? Y ahí empecé ya a denominar y a nombrar a todos los menús que tenemos por acá por el AutoCAD. Ahora, Andrés, algo que dije al inicio y también para cualquier otro compañero que se haya conectado un poquito desfasados. Toda clase que nosotros hagamos en el AutoCAD, primero que nada quedará grabada y segundo que nada irá complementada con un tutorial. Entonces, ustedes durante el fin de semana, con toda seguridad el día sábado, por ejemplo, pueden hacer, y más bien hagámoslo esto como un pequeño deber, ¿está bien? Van a ingresar a su Google Classroom y se van a fijar que aparte de estar la clase del día de hoy, ¿no es cierto? Que le denominaremos primera exploración a AutoCAD, ya van a tener también un área de trabajo que se llama tutoriales y va a haber un tutorial 1. Muy probablemente ese tutorial 1 sea idéntico a lo que acabamos de ver ahora, pero a lo mejor en otro orden, con otro tipo de ejecución. Entonces, a veces el tutorial lo que tratará de enfocar es de complementar lo que se diga por acá, porque nada quita que en toda esta explicación que he hecho por ahí se me haya saltado algo. Y en el tutorial a lo mejor ese algo, sin ser algo rimbombante, ¿no es cierto?, esté explicado o esté determinado ahí. Entonces, con eso, la intención es que no vayan quedando vacíos ni huecos en la cadena de aprendizaje del uso del software. Listo. Entonces, bueno, Gracias, yo les recomiendo, gracias. muchachos, que dejemos hasta ahí. El día de hoy igual tenemos solamente 1 hora para trabajar y no quisiera adentrarme en otros aspectos que puedan llegar a quedar inconclusos y en base a eso generar más bien incertidumbres. Dejémoslo hasta ahí. El miércoles tenemos una sesión un poquito más extensa. En esa horita y cuarto, horita y 20 minutos que tenemos, trataremos ya de interactuar con muchas de las operaciones que tenemos ahí en el AutoCAD y como les había dicho, generaremos un primer debercito. Desde ya les invito a que usen el programa sin miedo. Algo que normalmente sucede con cualquiera cuando va a aprender a usar un nuevo programa de computación, lo primero que uno siente es miedo, ¿no es cierto? De dañar, de no hacer algo correcto, pero no se olviden de algo, todos estos programas han sido diseñados más bien para facilitar el trabajo. Entonces, no le puedo tener miedo jamás a una herramienta. La herramienta ha sido diseñada para ayudarnos, no para complicarnos la vida. Y depende mucho de con qué énfasis yo use esta herramienta para lograr resultados que estoy buscando en mi área profesional o en mi área estudiantil o en este caso en esta área de aprendizaje sobre la producción industrial. ¿Está bien? Así que desde ya sáquense las ideas de que el AutoCAD es un programa de ingeniería enorme, muy extenso y todo lo demás, porque así como tiene capacidades impresionantes que muy posiblemente ni yo las conozco, también tiene elementos muy básicos que facilitan enormemente la generación de planos y la elaboración gráfica de objetos. ¿Está bien?